Apreciados hermanos, estamos otra vez estudiando la Santa Palabra en el Día Santo del Señor. Estamos estudiando este hermoso folleto, la verdad presente en Deuteronomio. Y mis hermanos, no se olviden que si desean tener una copia gratuita de esta presentación en PowerPoint, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. El título para hoy día es ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Un título muy sugestivo, y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar esta lección. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu día santo, día sábado, estamos abriendo tu santa palabra y estamos estudiando. Gracias, Señor, ayúdanos a entenderla. Bendice a todos nuestros hermanos uno por uno y sobre todo a nuestros hijos. Cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Deuteronomio 4:8. Miren lo que dice. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación más grande? Vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio 4 es un capítulo importantísimo, porque tiene unas verdades para el pueblo de Israel y también para nosotros que necesitamos comprenderlas. Y vamos a ver esas verdades. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye las leyes de Dios. Y a esto Moisés añade algo especial, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Miren lo que dice el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Una cosa importante de la Biblia, una cosa importante de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, es no hay que añadir ni disminuir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice Salmo 19:7 acerca de la ley. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. No vas a añadir ni disminuir porque la ley es perfecta. La ley es perfecta. ¿Quién puede o quién querrá disminuir o añadir algo a la ley? ¿Quién, si esta es perfecta? Nosotros sabemos quién. Y de una manera profética, miren lo que dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en añadir, cambiar, disminuir los tiempos y la ley. Y de eso, ¿quién es el causante? ¿Quién es el que induce? Miren lo que dice la hermana de White. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesita una revisión.
Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Entonces Satanás es el que trata de cambiar la ley y ha tenido éxito. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús ya habían estado cambiando cosas de la ley. Miren lo que dice Mateo 15, 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Trataron de cambiar la ley de Dios por una tradición. Por eso Jesús dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, esta es mi ley y no se va a añadir nada ni se va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque es perfecta. Pero Satanás trata de incluir el error grande que dice que la ley de Dios es defectuosa, que no se puede cumplir y hay que cambiarla. Pero miren lo que dice Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, lo que Dios ha dicho, lo que Dios hace es perpetuo, no va a cambiar, y por eso Él enfatiza lo que dice Deuteronomio 4:2. Miren lo que dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella. Tanto Moisés como el salmista, como el sabio, ven que la palabra de Dios es eterna y que no hay que cambiar. Y Jesús lo dijo, miren lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la primera enseñanza de Deuteronomio 4 es, la ley es perfecta, no añadiréis ni disminuiréis a la ley, nada a la ley es perfecta. Pero Deuteronomio 4 tiene algunas otras cosas importantes. Hablando de la ley perfecta, no añadiréis ni disminuiréis, sino la cumplirás. Miren lo que pasó. Deuteronomio 4, 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Les recuerda y les dice, ustedes han visto lo que ocurrió en Baal Peor. ¿Qué ocurrió en Baal Peor? En primer lugar, ¿quién era Baal Peor? Baal Peor era un dios pagano. Era un dios pagano. ¿Y qué pasó con los israelitas? Miren lo que dice Números 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor. En vez de acudir a Dios, acudió ¿a quién? A un dios pagano falso. También Oseas 9:10, miren lo que dice esta parte. Ellos acudieron a Baal Peor. Ellos acudieron a Baal Peor. En vez de acudir a Dios, fueron al Dios falso. Y como resultado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a una persona que adora a un Dios falso? Miren lo que pasa. Dice, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¡Qué tremendo!
se hicieron abominables. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era lo que dice en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El pueblo de Israel debía ser bendición para todas las naciones. En cambio, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¡Qué pena! Y eso de se hicieron abominables no fue por casualidad. Eso fue un proceso, un proceso. Es que a veces cuando nosotros caemos en pecado, no es que, he sido tentado y he caído. No, es un proceso. Algo pasa antes y luego después, y luego ya estamos perdidos y no hay remedio. Y miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Números 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El primer paso, el pueblo empezó a fornicar. Y luego, ¿qué pasó? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, las cuales les decían que vengan, les invitamos. Segundo paso, estaban escuchando lo que ellos no debían escuchar. En vez de escuchar a su Dios, en vez de escuchar lo que Dios había mostrado, ellos estaban escuchando otras cosas de dioses ajenos. Y finalmente, ¿qué? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué pena, cuidado que nosotros caigamos en el mismo proceso. En vez de escuchar a Dios, en vez de acercarnos a Dios, estemos haciendo cosas que no estén conforme a la voluntad de Dios. Cuidado con dar el primer paso. Eso no es bueno. Y el resultado de esto es que, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Habían pecado, y la paga del pecado, ¿qué es la paga del pecado? La muerte. Y miren lo que ocurrió con los que siguieron este problema, los que se inclinaron a sus dioses, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Los destruyó, perecieron todos los que habían cedido a la tentación. Entonces la enseñanza de Baal Peor es: cuidado con ceder a la tentación, cuidado con estar en el proceso de caer en el pecado. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Pero esto también nos enseña otra cosa especial. Lo que ocurrió en Baal Peor nos muestra que hay dos clases de personas ante Dios, nada más que hay dos clases. La primera clase es aquella que todo hombre que fue en pos de Baal Peor, aquella que sigue, ¿a quién? Que sigue el pecado, que sigue a los dioses ajenos, que sigue a los dioses falsos. Esas personas están en un lado, y en el otro lado, ¿quiénes están? Miren lo que dice aquí: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Dos personas, las personas que siguen cosas extrañas, que no siguen a Dios, que siguen a dioses falsos, que siguen a enseñanzas falsas,
personas que han caído en el pecado por un lado y por el otro lado los que siguen a Jehová su Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese seguir? Si sigues el pecado, la muerte. Si sigues, ¿qué cosa? A Dios, si sigues a Dios, la vida. Es que ante Dios no hay una tercera clase de personas. O estás con Dios o estás contra Dios. Eso es todo. Es por eso que miren lo que dice Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dos cosas, nada más que dos cosas. La muerte o la vida o la muerte. La bendición y la maldición, nada más que eso. Y para tener una de estas cosas tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dado, nuestra libertad de elegir. Nuestra libertad de elegir. Por eso dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Y el consejo es, escoge qué cosa, lo que te conviene. Escoge, mi hermano, lo que te conviene. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿La muerte o la vida? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, mis hermanos, ojalá que todos podamos escoger la vida eterna. La vida eterna. Pero tenemos que escoger. Algunos escogen la muerte, otros escogen la vida. ¿Qué vamos a escoger nosotros? ¿Qué vamos a escoger nosotros? Entonces, si escogemos la vida, si escogemos la bendición, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que dice aquí, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Tres cosas importantes que nos dice Deuteronomio. Ama a tu Dios. Pon atención a que a su voz, escucha su voz. Escucha lo que Dios te dice. Y luego ¿qué? Y síguele a Él, síguele a Él. Todos los que siguieron a Jehová están, ¿qué cosa? Vivos, estuvieron vivos. Y esta palabra, siguiéndole a Él, seguiste y seguir a Dios, tiene muchas definiciones. Pero una definición importante es ir en compañía de alguien. Ir en compañía de alguien. Esta definición implica unión, estar en una relación íntima con alguien, una relación que no debe quebrarse. Esta misma definición se encuentra en Génesis 2:24. Miren lo que dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estará en compañía de su mujer, estarán junto a su mujer, serán una sola persona, estarán en una relación íntima con su esposa. Y esa relación íntima denota fidelidad. Por eso Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque tiene que haber esa relación íntima. Tiene que haber esa relación íntima. ¿Y por qué es importante esa relación íntima? ¿Por qué es importante amar a Dios, escuchar su voz, estar en unión con Él, siguiéndole con Él? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¡Qué hermoso! Síguele, ¿por qué? Porque Él es vida para ti.
porque Él nos da vida y nos da vida en abundancia. Y te va a prolongar la vida. Dice, qué hermosa promesa. Luego que, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Para nosotros, a fin de que recibas la promesa de Jesucristo. Cuando Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, vendré otra vez, y les llevaré allá donde yo estoy. A fin de eso, nosotros, mis hermanos, vamos a estar en la patria celestial. Solamente tenemos que amar a Dios, escuchar su voz y seguirle en una unión íntima continuamente. ¡Qué hermoso! Pero Dios nos pide fidelidad. Dios nos pide fidelidad. Pero esa fidelidad no es solamente tú vas a ser fiel, sino es una fidelidad recíproca, porque Él es fiel hacia nosotros, siempre ha sido fiel hacia nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Quién es fiel? Dios. Él nos pide fidelidad y Dios es fiel hacia nosotros. Él no va a permitir que nada nos ocurra sin que se cumpla su propósito. Él es fiel para nosotros y por eso dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué cosa? Soportar. Fiel es Dios, Él nos va a ayudar. Y miren lo que dice Judas 1:24 de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, el que es poderoso, el que lo puede todo, nos va a ayudar a no caer, a soportar cualquier insinuación de pecado. Él nos va a ayudar si solamente le amamos, atendemos su voz y estamos siguiéndole íntimamente. Él nos va a ayudar. Y nos va a presentar como, miren lo que dice aquí, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nos va a presentar delante de Dios, delante de su Padre sin mancha. ¿Por qué? Porque Él perdona nuestros pecados y nos ayuda a mantenernos sin pecado. Entonces el mandato es, seguid a Jehová vuestro Dios para que tengas vida y bendición. Qué hermoso, mis hermanos. Pero el capítulo no termina ahí. Miren lo que dice Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Estos mandamientos, estos estatutos, las leyes de Dios, tienes que guardarlo cuando entres en la tierra prometida. Si guardas estos estatutos, si guardas estos mandamientos, si guardas la ley de Dios, va a ocurrir algo grande, algo especial. Miren lo que dice Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Si guardamos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que somos un pueblo especial.
¡Qué nación tan grande! ¡Qué nación tan grande! ¿Qué nación tiene a un Dios que está cercano a ellos? Oh, mis hermanos, qué privilegio. Nuestro Dios está cerca de nosotros. Está tan cerca de nosotros que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive donde, en mí. Y el resultado de esta relación, el resultado de esta gran nación, que tiene a un Dios tan cercano, el resultado, ¿cuál debía o cuál debe ser? ¿Cuál era la intención de Dios? Ya hemos visto, pero miren lo que dice Génesis 18, 17 y 18. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué nación tan grande tiene ese privilegio de ser una bendición para otras naciones? Esto debería haber hecho el pueblo de Dios. Las personas deberían haberse admirado de esa relación. En cambio, ¿qué es lo que sucedió? Deuteronomio 32, 17 y 18. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Cuidado que eso nos ocurra. Cuando estamos tratando de olvidarnos de nuestro Dios, cuando estamos tratando de alejarnos de nuestro Dios, tenemos que hacer lo que Dios le pidió al pueblo de Israel en Deuteronomio 4:32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosas semejantes a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Pregúntate, dice. Pregúntate si has visto cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho Dios. Miren lo que dice aquí, Deuteronomio 4:33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú has oído sin perecer? Pregúntate, dice, pregúntate las grandes cosas que ha hecho Dios. Y no solamente eso, sino que Dios te ha escuchado, que Él ha hablado contigo y no has perecido. Pregúntate, dice, ¿Él te ha hablado o no te ha hablado? Cuando estamos tratando de alejarnos de Dios, tenemos que preguntarnos eso. Oh, mi Dios, pero Dios me ha hablado un día. Dios me ha llamado un día. Por eso soy cristiano. ¿Y ahora qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy queriendo alejarme? Si he sentido esa presencia de Dios, tienes que preguntarte, ¿alguien, alguna otra persona ha sentido lo que tú has sentido? Cuidado con alejarte. Más pregunta, Deuteronomio 4:34, 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti
te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. A ti se te ha mostrado. Mis queridos hermanos, si vemos atrás todas las bendiciones que Dios nos ha dado, podemos pensar y decir, no hay como Dios. No hay como Dios. Oh, mis queridos hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué nación grande hay? ¿Qué nación grande hay? ¿Quién como nosotros que conocemos a Dios? ¿Quiénes tienen ese privilegio? Cuidado con caer en tentación. Hay algo más en Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy, dice, aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Reflexiona, piensa, reflexiona que no hay otro Dios, que Él es el único Dios. Y ese Dios, como hemos visto, nos ha dado órdenes, nos ha dado leyes, mandamientos. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y nos da el consejo, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oh, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, al guardar la ley de Dios, al observar la ley de Dios, debería ser una luz grande y todos podían decir, mira, está prosperando, mira, es un pueblo inteligente, mira, es un pueblo sabio. Es que hay sabiduría en obedecer la ley de Dios, hay sabiduría. Esta misma idea se encuentra en Mateo 7, 24 y 25. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que obedece. ¿Le compararé a quién? Le compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente, un hombre sabio ante los ojos de los pueblos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Estaba fundada sobre qué? Sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, ojalá que nosotros podamos hacer la firme decisión de amar a Dios, escuchar su voz y seguirle fielmente. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, mis hermanos.